No, pues hoy para mí es un gusto, como siempre, porque la verdad es un placer y es un honor presentar a don Robert Sagi, que creo que ya más que presentación es amigo y es colega y es el hombre que nos ha estado llevando a vivir y a disfrutar de viajes inolvidables y de mundos extraordinarios, de mundos que la verdad, tomados de su mano, bueno, ¿qué les puedo decir? Creo que para todos ha sido maravilloso. Así es de que Rubén, por favor, adelante y muchísimas gracias por esta nueva oportunidad, por esta nueva aventura, que estoy segura que todos lo vamos a disfrutar. Pues muchas gracias, Maylene, por tus bonitas palabras y vamos directamente al grano. Hoy quisiera hablarles de, de una pequeña provincia de China, no tan pequeña, que se llama Tíbet. ¿Y por qué es la obsesión de China por Tíbet? Yo creo que al final de la plática, cuando vamos a ver por qué, les voy a sorprender y les voy a contar cosas que no estoy seguro que supieron. Vamos a empezar con una rápida historia de Tíbet, conocerla un poco y después vamos a ver por qué es la obsesión de China con Tíbet. Pues hoy en día Tíbet es una región autónoma de China, prácticamente una provincia de China, una región autónoma que no tiene nada de autonomía. Está bajo el control de China como fue hace muchos años y sigue siendo. Aquí vemos a Tibet, su ubicación. Tiene fronteras con Myanmar, con Bangladesh, con Bután, con Nepal, con la India, con Pakistán, con Tajistán y Kirguistán, que son repúblicas de Asia Central. Ahora, es una región de las más aisladas e inhóspitas del mundo. La altura promedia es más o menos 4.900 metros de altura. Es una provincia pobre, la agricultura casi no da a estas alturas, solamente en pocos valles que son un poco más bajos. La capital es Lhasa, que es una ciudad moderna, también en un pequeño valle entre las montañas del Himalaya. Y la población es de unos 3 millones de habitantes, 90% son tibetanos y el 8% son chinos de la raza Han. Son una minoría. Ahora, en 1913, ellos declararon su independencia de China, lo que China nunca reconoció, pero así fue hasta que fue incorporada, entre paréntesis, a la República Popular de China. Hubo una invasión, vamos a hablar de eso después, y lo anexaron los chinos a su país. Hay muchos disidentes tibetanos que viven en el exilio. Ustedes conocen el Dalai Lama, el 14, que vive ahora en India, vamos a hablar de eso. Pero hay mucha gente, personas tibetanas y la religión budista tibetana también es muy popular. Hasta actores de cine de Hollywood como Richard Gere y otros están llegando a visitar a Dalai Lama todos los años, etc. Entonces, es la resistencia de los tibetanos a China está muy conocida en el mundo. La economía está basada en una agricultura de subsistencia, como dijimos, muy, muy pobre. Lo que es interesante, ellos comen, antes quiero mostrarles 2 diapositivas para ir a Tíbet y ver las vistas maravillosas de los Himalayas. Es algo realmente, algo de otro mundo, algo que hay que hacer. Fíjense un paisaje típico de las montañas de Himalaya con cielo azul y claro, con mucha nieve y con mucho frío. Miren acá un atardecer en las Himalayas con las cúpulas de las montañas color dorado.
Es algo increíble, realmente hay que estar ahí para sentir toda esta misteriosa atmósfera de las montañas de Himalaya. Bien, volviendo a lo que comen, ellos comen la carne de yak. Yak es un animal que está muy popular en toda la parte de la cordillera de Himalaya. Es un pariente de la vaca, pero tienen una lana muy densa y muy larga para protegerse del frío. Y la bebida nacional es la gur. La gur es nada más que un té con mantequilla. En el té caliente echan muchísima mantequilla. La verdad que es asqueroso, pero les da muchas calorías, lo que necesitan para combatir el gran frío de la zona. Bueno, con eso yo creo que ya conocemos más o menos la provincia y vamos a la historia. Tibet se estableció políticamente el siglo VII después de Cristo, hace muchísimos años, por el primer emperador que se llamaba Songtse Gum. Era un emperador que logró reunir los diferentes tribus, o no tribus, familias de caciques que estaban allá y formó el primer imperio. Él también es el primero que trajo el budismo a este país. Pero fíjense algo curioso. El budismo nació 1000 años antes. Llegó a Tíbet solamente 1000 años después, en el siglo VII. Y eso nos muestra qué aislada estaba esta parte de la tierra, en la tierra, y que no había ningún contacto con otras partes del mundo hasta el siglo VII. Después de él había otros emperadores o reyes que fomentaban el budismo en toda esta parte y hasta tuvieron un tiempo de un apogeo muy importante donde era una imperia bastante grande. Ellos abarcaron todo lo que es hoy día Afganistán, Bangladesh, Myanmar, parte de China, India, Nepal, Pakistán, Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán. Quiere decir, en el siglo IX ya era un imperio bastante grande y dominaba gran parte de Asia. Ahora, la política de ellos, les quiero mostrar otras diapositivas. Miran un pequeño pueblo en Tíbet, en las montañas, pero lo característico, quiero que vean, que ahora vamos a hablar de eso, es lo que vemos acá en la cima de la montaña. Eso es un monasterio budista. Y de estos vamos a ver que había muchísimo. Entonces, China siempre tenía una influencia muy grande en esta parte, y la política de los emperadores tibetanos eran casarse con hijas del emperador chino y de esta forma protegerse del gran imperio chino, que era mucho más fuerte de ellos. Y China manejó esta parte con un señor que se llamaba Dpong Chen, que era el gran administrador, y él era que manejaba todas las partes que no política administrativa de la provincia, mientras el Dalai Lama, que vamos a ver después quién es, era el líder espiritual y religioso de esta provincia. Entonces siempre había la parte política administrativa controlada por China y la parte religiosa que estaba controlada por el Dalai Lama. Bien.
Y ya les conté que a través de casamientos con los emperadores, con las hijas del emperador, ellos tenían su protección. Desde el siglo XIV empezaron a invadir allá los mongolos y también los chinos, y hubo una época donde empezaron a meterse China y Mongolia cada vez más. El sistema político le llaman Khazar y era una teocracia feudal autoritaria. Ellos llegaron a tener 6,000 monasterios en esta provincia. 6,000, es algo increíble. Y tenían 600,000 monjes. 600,000 monjes de una población de 2,5 millones en esta época. Estamos hablando de 25 casi % de la población. Imagínense un país que un cuarto de la población son monjes. Pero realmente cuando vamos a visitar y conocer a Tíbet, vemos muchísimos monasterios, bueno, los pocos que quedaron, porque vamos a ver que cuando invadieron los chinos comunistas, destruyeron la mayoría de los 6,000 monasterios que tenía Tíbet. Pero aquí vemos monasterios en cada pequeño valle que era posible, construyeron un monasterio. Y realmente hemos visto que un cuarto de la población eran monjes budistas. Entonces aquí vemos algunos monasterios de esta zona. Bien. Para seguir rápido la parte histórica, así fue prácticamente hasta el siglo XIX o XX prácticamente. En 1950, la República Popular de China, bajo el mandato de Mao, comunista, invadieron a China y prácticamente les sometieron para ser parte, lo incorporaron como para ser parte de la República Popular de China. Eso fue a la fuerza, hubo una batalla muy grande y los chinos claro que ganaron. Nada más una observación, que de los 6,000 monasterios que quedaron, hoy día hay 8 o 9 nada más. Mataron unos 90,000 tibetanos en estas batallas, y los 600,000 monjes que vivieron en Tíbet tenían que huir del país. Bueno, desaparecieron, ya no existieron. Durante la época de 1950-60 hay algo curioso, interesante, que la CIA, CIA americana, apoyaba los movimientos independistas de Tíbet, porque siempre quería su independencia después de la conquista china. Y la CIA de Estados Unidos le dieron casi $2 millones cada año al gobierno exiliado de Tíbet y al Dalai Lama para que financia su movimiento de resistencia al régimen chino. Eso es muy curioso. Entonces, con el apoyo de americanos durante algunos años, hasta 1972, donde empezaron las relaciones diplomáticas y económicas con China de Estados Unidos, cesaron de darles el apoyo al Dalai Lama y a la resistencia china. Y ya estaban por su cuenta. Tal vez dos palabras sobre la economía, algo curioso. Ya dimos que la economía está basada en agricultura de subsistencia, porque a esta altura hay pocos cultivos que se puede producir. Lo que están cultivando es el trigo, otro cereal que era samanceno, patatas, frutas, verduras, y la actividad principal es la ganadería. Ellos tienen rebaños de ganado, como ovejas, vacas, cabras, camellos, yaks, ya vimos el yak, caballos,
y un animal que se llama zoo. Ese es el zoo. Es un animal curioso que existe solo allá y es un cruce entre la vaca y el yak. Entonces, este animal es un híbrido, no puede reproducirse, son solo machos. Es como la mula, que es un cruce entre caballo y burro. Entonces, ese zoo es también un animal que está allá. Entonces, la economía bastante pobre, de subsistencia prácticamente. Ahora, últimamente, el turismo empieza a ser una rama económica importante porque por el interés de la independencia y de los movimientos de resistencia a China de los tibetanos y sobre todo el Dalai Lama que todo el mundo conoce, hay cada vez más y más turistas que vienen a visitar esta zona. Últimamente han construido un ferrocarril que vemos acá hacia Lhasa, que es la capital, y conecta con China. China lo ha hecho no tanto por ser tan buenos, pero por tener control. Ellos quieren un control de esta parte de la provincia, de la República Autónoma de Tíbet, y por eso construyeron este ferrocarril. Pero eso ha fomentado muchísimo la industria de turismo. Y cada día están llegando más y más personas allá. Bien, otra cosa interesante, y con eso terminamos este capítulo, es cómo maneja y administra los chinos a esta provincia. Y es muy peculiar. Fíjense, China está financiando el 90% del presupuesto del gobierno de esta provincia, de este estado. Es interesante. No hay impuestos, ellos no le piden impuestos y todo eso hacen por dos razones. Uno, para mantenerles contentos y, más importante, para el control. Ahora, hemos visto que la población son 90% tibetanos y 10%, más o menos del 10% chinos. Pero todos los puestos del gobierno, de la administración, de la construcción, y hay construcciones, etcétera, y hay un auge económico en esta zona, está hecho por los chinos, no por los tibetanos. De tal forma que todo este presupuesto del gobierno provincial está gastándose y pagándose a los mismos chinos. Y estos mismos chinos a la vez lo mandan como remesas a sus familias en la China continental, donde viven sus familias. En otras palabras, aparentemente el financiamiento tan grande de China, del gobierno tibetano, 90% de eso regresa a China a través de los trabajadores, administradores, ingenieros y toda la gente china que trabaja allá de los chinos. Les cuento que los tibetanos no tienen pasaportes, por lo tanto no pueden viajar a ningún lado del mundo y están oprimidos por el régimen chino y por la sensibilidad de chinos por el asunto de la independencia, porque toda la vida están peleando por su independencia. Entonces, hoy día en China no se puede mencionar la palabra el Dalai Lama o resistencia o hasta Tíbet, mejor no mencionar. Entonces, en esta forma administrativa tan peculiar, financiando y no financiando todos los gastos del gobierno, están controlando y manejando esta provincia. Bueno, esa es la parte interesante administrativa. Quiero mostrarles algunas diapositivas adicionales de algunos templos de la época de auge y algunos palacios también. Hay palacios de la Edad Media, cuando Tíbet era un imperio grande y importante. Muy pocos quedaron, pero sí se puede ver. Bueno, otro punto y capítulo importantísimo es el Dalai Lama.
porque si sin hablar del Dalai Lama no vamos a entender los tibetanos. Pues les cuento que el Dalai Lama es la reencarnación de una diosa que se llama Avalokiteshvara, espero que pronuncie bien. Es la reencarnación en este mundo de esta diosa. Y funciona en tal forma que, según la tradición de ellos, 49 días exactamente después de nacer un infante en Tíbet y después de la muerte del Dalai Lama, 49 días después de la muerte del Dalai Lama anterior, nace un bebé, un recién nacido, que tiene cualidades muy especiales que pueden ser reconocidos solamente por el Panchen Lama. Panchen Lama es el segundo de mando del Dalai Lama. Entonces, solo él puede reconocer a un recién nacido que tiene algunos señales especiales para demostrar que él va a ser el próximo Dalai Lama. Entonces, después de esos 49 días de nacer, el Panchen Lama, que es el segundo de mando, reconoce a este infante y él va a ser el próximo Dalai Lama. Y claro, le llevan de sus padres, lo educan en un monasterio muy especial, con una educación muy especial, y él va a ser el sucesor y el nuevo Dalai Lama. El Dalai Lama actual es el Dalai Lama número 14 y todo el mundo lo conocemos porque está muy activo políticamente, está viajando por todo el mundo, tiene apoyo muy grande en todo el mundo y ahora vamos a hablar de eso también. Quiero que entiendan que el Dalai Lama es el líder espiritual de los tibetanos y de todos los budistas tibetanos. Es como el Papa de la Iglesia Católica. Entonces es la figura más alta de la jerarquía del budismo tibetano. Y le llaman budismo yamaísmo. Y es una secta de budismo muy especial. Administrativamente, en cada país que hay budistas, el mismo proceso que mencionamos de escoger el sucesor a través de un recién nacido cuando muere el anterior, sucede en todos los países que tienen el budismo tibetano. Y ahí tienen también como Dalai Lamas de menor jerarquía, y esta gente está manejando la parte regional del budismo tibetano en su país. Entonces es toda una organización administrativa. Ahora, durante toda la edad del imperio tibetano y todo eso, el régimen político era feudal, teocrático y absoluto. No creen que era una democracia. Entonces, los ciudadanos del Dalai Lama o de Tíbet eran siervos del mandamás, que era el Dalai Lama, que era la figura máxima. Imagínense que 5% de la población eran al servicio del Dalai Lama. Si nos imaginamos en México con 120 millones de habitantes, estamos hablando de unos 6 millones de siervos que sirven al presidente o al Dalai Lama. Algo muy, muy duro. Y eran como prácticamente esclavos de él. Entonces era una autocracia totalitaria absoluta. Pero los tibetanos creyeron en este sistema y nunca hubo ningún problema.
El mismo Dalai Lama vivió en un palacio que se llama Potala, que hoy día se encuentra en Lhasa, y es un palacio que tiene 1000 habitaciones, nada más. Una construcción impresionante. Hoy día cada turista que va a Lhasa tiene que ver eso. Y eso era la residencia oficial de todos los Dalai Lamas. Y de este también hasta que tenía que huir. Ahora hablamos de eso. Aquí vemos otra foto de este impresionante palacio que se llama Potala, que es realmente muy famoso en todo el mundo. Bien. El próximo capítulo es la huida del Dalai Lama de Tíbet. Acuérdense que en noviembre de 1950, el ejército de la China Popular invadió a Tíbet y claro, bajo este régimen comunista no hubo lugar para ninguna religión, ni budistas, ni judíos, ni cristianos, ni nada. Eran ateos. Entonces el Dalai Lama tuvo que huir y él huyó ¿a dónde? A Dharamshala, que es una ciudad en India, en el estado de Himachal Pradesh, que es una ciudad también en los Himalayas. Y por eso los chinos y los indios, es una de las razones del conflicto tan grave que tienen, es que los chinos nunca van a olvidar a los indios que dieron refugio al Dalai Lama cuando huyó de Tíbet. Él está hoy en día y su gobierno está un gobierno de exilio en Dharamshala. Es una ciudad muy bonita a propósito en las montañas de los Himalayas, en India, en el estado de Himachal Pradesh. Aquí vemos la región, una región muy verde. Siempre se ve en algún lado la cordillera de los Himalayas con su nieve eterno. Es realmente una ciudad preciosa. Pero lo que es importante, que en esta ciudad hay un complejo del gobierno del Dalai Lama de los tibetanos. Ellos construyeron allá todo un complejo que es el parlamento, que es la casa del gobierno. Ahí vive el Dalai Lama y tiene muchos colegios y muchos monasterios donde se educan las próximas generaciones de los tibetanos. Aquí vemos algunos de los monasterios, algunos de muchos, donde hay monjes que van allá a estudiar el budismo tibetano. Ustedes deben de saber que cualquier familia budista del mundo, en Tailandia, en Tibet, en todo lado, es su obligación de mandar uno de los hijos a un monasterio, hasta hoy en día. Puede permanecer allá 1 año, 2 años, 5 años o tal vez 6 meses. Pero es obligación de cada familia mandar su hijo al monasterio para tener una educación religiosa. Y aclaro que todos los cumplen. Aquí vemos la comida en este monasterio con los estudiantes jóvenes budistas, monjes. Ellos comen una sola vez al día. Al mediodía tienen un plato de comida y con esto se acabó la comida del día. Ya no comen nada hasta el día siguiente. Y todo el día se dedican a estudiar. Aquí vemos la comida principal. Imagínense, para ellos es un evento muy importante porque prácticamente comer una vez al día están esperando ansiosamente a la hora de la comida. Aquí vemos las escuelas, son niños jóvenes que las familias les mandaron al monasterio para que estudien y tengan una educación religiosa. Aquí podemos ver monjes ya de más jerarquía, porque hay etapas en los estudios.
y con todos sus instrumentos que están para los rezos que ellos rezan. Y realmente es increíble entrar allá y escuchar los rezos, porque son mantras muy monótonas que los niños y los monjes repiten y repiten y repiten en una forma monótona, pero es algo increíble porque uno se transforma, uno se siente como que está en otro mundo. Realmente es una observación, una atmósfera de otro mundo. Hay que ir a visitarlo para poder describirlo. No tengo palabras para describir esta sensación. Y realmente vienen gente de todo el mundo. Ustedes pueden encontrar allá personas de todo el mundo, de Europa, de Estados Unidos, de Australia, que vienen allá a meditar, a estudiar y enterarse un poco más de la religión budista. A propósito, Richard Gere, el famoso actor americano de Hollywood, él está allá todos los santos años para pasar vacaciones y meditación y recibir consejos del Dalai Lama. Entonces se ha hecho muy, muy famoso. Y les cuento también que hubo hasta películas. Hay una película de Hollywood que se llama 7 días en Tibet. Les recomiendo que la vean en Netflix. Y otro era Kundum. Y por la famosa industria de películas de Hollywood fue famosa también Tíbet, Dalai Lama, la religión y el movimiento de resistencia al gobierno chino. Quiero terminar nada más en decir que el Dalai Lama desafió el gobierno chino muchísimas veces y su lema es una lucha pero pacífica, tipo Mahatma Gandhi de la India, una lucha pacífica para la independencia. Pero sí, en 2007, por ejemplo, el Congreso norteamericano le entregó una medalla muy importante y que causó una protesta muy fuerte del gobierno chino. En 2009 volvió a hacer lo mismo. Fue a la invitación, aceptó la invitación del gobierno de Taiwán. Imagínense, para los chinos Taiwán es parte de China. Otra vez con la protesta grande y fuerte del gobierno chino. Y el 2010 estuvo en la Casa Blanca. Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, le invitó y fue. Otra vez bajo la protesta del gobierno chino. Entonces, él tiene su manera de luchar para la independencia, pero también les cuento que el 2011 abdicó de toda la parte política, se retiró de la vida política y quedó nada más como un líder espiritual de los budistas. Bueno, con eso terminamos este capítulo y quisiera ahora entrar en la incógnita. Si todo eso es así, si China tiene muchos problemas con la India, con Japón, con Estados Unidos, una guerra comercial, ¿qué diablos está buscando en una provincia tan pobre y tan aparentemente insignificante que es Tíbet? Entonces, creo que les voy a sorprender ahora dándoles la respuesta. Y con eso una pequeña introducción. Quiero contarles que China dominó prácticamente todos sus ríos enormes que tiene a través de unas presas muy, muy grandes para producir energía eléctrica, para controlar las inundaciones y para tener agua para riego de zonas agrícolas. Para eso han construido 87,000 presas. Imagínense, 87,000 presas en el país. Desplazaron 53 millones de chinos de sus pueblos porque fueron inundados por las presas que construyeron.
53 millones, nada más. Y otra cosa sorprendente, que China hoy día está produciendo energía hidroeléctrica en una magnitud de 352 gigavatios. Eso no nos dice mucho, pero les digo que es más que toda la capacidad hidroeléctrica de Estados Unidos, Canadá y Brasil conjuntos. Imagínense, toda la capacidad de Estados Unidos, Canadá y Brasil conjuntos no llega a la capacidad producida hoy día por China. Es una capacidad gigantesca. Bueno, con estos antecedentes, les quiero decir que China ahora, su objetivo es empezar a dominar los ríos internacionales que nacen en su terreno, en la República Popular, y abastecen agua al resto del mundo. Y para eso vamos a hablar de Tíbet. Aquí vemos a Tíbet y aquí vemos 8 ríos, los más grandes del mundo, que les voy a nombrar. Pero antes de eso les voy a decir algo increíble. Estos 8 ríos que ustedes ven acá, todos nacidos en la Tíbet, en los Himalayas, abastecen con agua potable más de 3.5 mil millones de habitantes. ¿Cuánto es la total población mundial? Un poco más de 7 mil millones. En otras palabras, estos ríos abastecen de agua potable más de la mitad de la población mundial. Imagínense. Entonces, el que controla el 50% del agua potable mundial, controla muchos países y controla la mitad de la población mundial. ¿Y quién es este imperio o este país? La República Popular de China. Y ahora entendemos, tal vez, por qué la obsesión tan grande de China con los ríos. Y ahora sí, quiero demostrarle río por río. Vamos a empezar por el Salween. Salween es un río que nace, ustedes pueden ver acá, nace en los Himalayas y baja y está por el país de Myanmar. Otro río enorme, grande, es el Mekong. El río Mekong todos conocemos, pasa por Tailandia, Laos y Camboya. Aquí vemos el Mekong. Bueno, el río Irrawaddy, que va por Myanmar, es el río que vemos acá, un río enorme y grande. Ahora les voy a mostrar su caudal. Otro río famosísimo que conocemos es tal vez el río, es el río Ganges, que nace acá y baja aquí por India y Bangladesh. Otro río muy grande, Brahmaputra, que va por Bangladesh, va hasta acá y baja. Otro río es el Indu, es un río enorme que va por Pakistán. Otro río que todos conocemos, que se llama el río Yangtze, que fluye dentro de China. Es un río que los famosos cruceros de turistas en China, todos son del río Yangtze, porque es un río tan grande, y es una vía marítima muy importante de transporte. Y otro río, el último, que se llama Huanghe, que es que todos lo conocemos como el río Amarillo, el río Amarillo de China, un río enorme. Aquí podemos ver tal vez una diapositiva. Mira, en este Himalaya nacen todos los ríos que abastecen la mitad de la población mundial con agua potable, nada más. Aquí están todos los que mencionamos, que acabamos de mencionar.
Y aquí tenemos la lista. Nada más voy a mencionar uno o dos. Por ejemplo, el río Yangtze, que mencionamos, tiene 6.300 kilómetros cuadrados de longitud y tiene un caudal de 30.000 metros cúbicos por segundo. ¿Sabe alguien qué caudal tiene el río Nilo? Que es un río enorme y grande. Les cuento que tiene apenas 2.800 metros cúbicos. Y comparando con 30.000 que tiene el río Yangtze. Entonces se dan cuenta qué enormes y qué gigantes son estos ríos, comparando con Nilo, con Mississippi, con cualquier otro del mundo. Entonces, aquí tenemos el río Amarillo con un caudal de 2.500, el Yangtze que va por China, que es el 30.000 por segundo, el Salween que vimos, 10.000 metros cúbicos por segundo, que va por Myanmar, el Mekong, que va por Vietnam, Laos y Camboya, 16, nada más de 16.000 metros cúbicos por segundo, el Irrawaddy por Myanmar, 13.000, el Ganges, el famoso Ganges, que tiene 12.000 metros cúbicos por segundo, el Brahmaputra, otro gigante de casi 20.000 metros cúbicos por segundo, etc. Entonces, para resumir y concluir, esta es la razón que Tíbet, por ser ubicada en las montañas de Himalaya, que tienen tanta precipitaciones de nieve, que todo se derrite durante la época de verano, y por otro lado, la época de monzones, donde hay precipitaciones de lluvia muy, muy, muy fuertes. Por esas dos razones, tiene una riqueza, la riqueza más grande de agua del mundo. Y por eso realmente es la obsesión de China con esto, con esta provincia aparentemente pobre, que no es nada de pobre. Y con eso, claro, lo que hablamos de China, pueden controlar muchos países, no vía bélica, no vía guerra, sino nada más control del agua potable. Si China decide hacer una presa, y voy a compartir un ratito más, si China decide hacer una presa en todo uno de estos ríos, por ejemplo, en Mekong, va a cortar el agua a todo lo que es Tailandia, Laos y Camboya, nada más. Lo mismo el Ganges le va a cortar el agua a India. O el río Brahmaputra que va a Pakistán, etcétera, etcétera. Aquí tenemos algunos diapositivas de estos ríos, ya cuando fluye, esos en Ganges, que todo el mundo conocemos. Miran el tamaño de este río. Miren, hay lugares donde no se ve la otra orilla. Aquí vemos el Ganges sagrado para los hindúes. Y el último punto que quiero mostrar es el potencial hidroeléctrico tan grande. Fíjase, no solamente que tienen un caudal que no hay en ningún otro río del mundo, sino la caída o la energía cinética que tiene esta agua es algo increíble. Todos empiezan con una altura de unos 5.000 metros, 5 kilómetros. Pero en una distancia relativamente muy, muy corta, estamos hablando de 1.500 kilómetros, están cayendo al nivel del mar. En otras palabras, el potencial energético, cinético de toda esta agua es enorme. Mira el Ganges. El Ganges cae en una distancia de 200 kilómetros tal vez, o menos, 150, cae de 4.000 pies a 1.000 pies de altura, a menos de 1.000 pies de altura. Entonces, las hidroeléctricas que se puede poner en esto van a aprovechar este potencial enorme, enorme que existe. Y así son todos, en una distancia relativamente, perdón, relativamente corta, pueden producir
una cantidad enorme de energía eléctrica. Y por eso es la importancia de esta provincia y por eso es la obsesión de China con esta provincia. Con eso terminé yo y quiero...